Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos vean y del momento en que nos sintonicen. El día de hoy voy a presentar a Juan Luis, aunque todavía no ha llegado, no sé si vaya a llegar, porque les digo que luego se atoran ahí en esto del tráfico por allá en la Ciudad de México, que ya saben que sí pasa, ¿no? Y también, bueno, les presento a Juan Luis, que es el que generalmente me acompaña en estas pláticas. Juan Luis es Master Coach, es constelador familiar y terapeuta gestalt. Y tiene ya muchos años atendiendo personas, ayudando a muchas personas, pues a que se sientan bien, ¿no? A tener una mejor vida, una calidad de vida. Y pues yo también, mi nombre es Claudia Hernández, no, por si alguien no me conoce, soy psicoterapeuta familiar sistémica, esa es mi especialidad. Trabajo también con un curso de milagros, con desarrollo de luz dorada. Hago también una terapia que se llama Tamiana, que se utilizan cuarzos, códigos pleyadianos y geometría sagrada. Entonces, bueno, hago algunas terapias alternativas como auriculoterapia, iridología, o sea, pues hay varias cosas alternativas, pero siempre es como con el afán de mejorar mi práctica, ¿no? Y bueno, pues lo que hoy vamos a presentar se llama Piensa antes de actuar. Y la idea es como tomar en cuenta, si nosotros hemos pensado en algún momento que todo lo que hacemos, o que nuestros pensamientos ayudan al colectivo, o más bien influyen al colectivo, para que nosotros tengamos pues situaciones como las que estamos viviendo en este momento de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Este tema yo se lo propuse a Juan Luis porque me llamó mucho la atención el hecho de que de repente en Telegram mucha gente se empezó a meter a Telegram, a cambiar, a dejar de estar en WhatsApp y a meter a Telegram por el miedo que alguien generó. Fíjense nada más, resulta que WhatsApp estaba, lo deben saber todos porque todos tienen WhatsApp, ¿no? Que estaba pidiendo que diéramos permiso de unas actualizaciones que tenían por ahí, ¿no? De las condiciones y la privacidad y todas esas cosas, porque estaba haciéndonos saber que Facebook estaba ya conectado con WhatsApp. Pero eso ya sucedió hace mucho, porque desde hace mucho tiempo yo tengo Telegram y desde hace mucho tiempo yo cada vez que abría WhatsApp me daba cuenta que decía algo de Facebook. Entonces, pues supones, ¿no? Que Facebook tiene que ver con el WhatsApp. Y entonces, en esta situación, alguien le dio miedo y entonces empezó a decir que ahora nos iban a tener más checados y demás, y todo el mundo se empezó a pasar a Telegram. Nadie se puso a leer, ¿no? Pues qué era lo que decían esos términos y condiciones. Pero eso sí, cuando una persona dijo, no, es que nos van a hacer quién sabe qué cosa y nos van a tener más checados y demás, y entonces mejor hay que pasarnos a Telegram porque Telegram no nos hace esas cosas y demás. Entonces todo el mundo se empezó a meter a Telegram. Telegram te avisa, tal contacto tuyo ya se pasó a Telegram, ¿no? Ya, digamos, pero entonces a mí me llegaban esas notificaciones, cada 3 días me decía que alguien se había pasado a Telegram y de repente
Yo parece que estoy haciendo aquí comercial, ¿verdad? Y de repente resulta que en un día 80 personas, me avisa que 80 de mis contactos se dieron de alta en esa aplicación, ¿no? Y luego al otro día 40 personas se dieron, y luego al otro día 90, y al otro día 70, o sea, y de repente como de, bueno, ¿y por qué tanto miedo? Porque eso es lo que pasó, ¿no? Que de repente las personas se dejaron llevar por el miedo. Aquí hay algo, miren, el miedo se genera porque nosotros tenemos una parte del cerebro que se llama la amígdala o el cerebro reptiliano que reacciona ante el peligro. Eso es lo que hace, por ejemplo, que si un perro nos va a morder, nosotros tengamos la capacidad de correr, que no nos alcance a morder. Por ejemplo, pero eso es un peligro real, que el perro te vaya a morder, eso es un peligro real. Pero imaginemos que el perro te va a morder pero que el perro, perdón, no te va a morder o que estás ante otra situación. Comentaba yo ayer, por ejemplo, ¿no? Resulta que mi pareja está hablando con una muchacha muy guapa, ¿no? Y yo lo encuentro hablando con una muchacha guapísima y yo digo, ay, mi pareja me va a dejar, se va a ir con la otra y demás, ¿no? Bueno, eso es un miedo que no es real, bueno, más bien es un miedo real, pero no es un peligro real. Que se pueda ir con la otra muchacha sí puede ser, ¿no? Que termine conmigo para poderse ir con la otra chica o que incluso sin terminar conmigo se vaya con la otra chica o que tenga algo con ella o qué sé yo. Eso sí es real. Sin embargo, eso no me mata. Entonces, lo que el cerebro hace es que te avisa cuando hay un peligro real, pero un peligro donde de veras está de por medio tu vida. Ajá. Entonces, cuando esto sucede, pero no está de por medio la vida, lo único que pasa es que estamos reaccionando ante algo de alguna manera ilógico. Y así se genera, por ejemplo, todo este miedo de cosas que todavía no han pasado, pero estoy pensando, ¿qué tal y pasan? ¿No? Y entonces nos hacemos unas películas de terror en la cabeza, y nosotros estamos con ese pensamiento generando también emociones de miedo que hacen que nosotros tengamos en nuestro cerebro reacciones químicas que nos llevan a generar pues esta sensación, ¿no? Como de ansiedad, esta sensación como de, si les ha pasado que tienen tenemos el estómago, se siente el estómago como vacío, nos duele la cabeza, nos sentimos estresados, podemos transpirar, se nos pone la cara roja, en fin, ¿no? Se nos acelera el corazón, hay muchas reacciones que tiene el cuerpo y que de hecho esas reacciones pueden incluso llegar a enfermar al cuerpo. Ajá. Entonces, de alguna manera se pierde la perspectiva de la realidad. Y cuando se pierde la perspectiva de la realidad es cuando, lo que les decía, llegamos a tener todos estos efectos negativos porque estamos perdiendo de vista esa realidad y estamos pasando el límite de lo irreal. ¿Sí? Y entonces sentimos frustración, sentimos dolor, sentimos terror incluso de que esto vaya a suceder, y no solo que vaya a suceder, sino que muchas veces o algunas veces incluso creemos que va a pasar o quizás que incluso que está pasando. Es como de, no, es que yo siento que esto sí está pasando.
Esto es así. Y entonces, insisto, te genera todas estas cosas en el cuerpo y te puede generar incluso una enfermedad. La situación es que no solamente, pues nosotros podríamos pensar, ¿no? Si yo no tengo paz dentro de mí, pues solamente me afecta a mí. La situación no es esa, la situación es que nos influye también en la parte colectiva, porque nosotros somos energía. Desde hace siglos incluso, ¿no? Tesla, perdón, Tesla hablaba ya de que somos energía y de que nosotros solamente somos frecuencia, y dependiendo de la frecuencia de la energía, pues somos todo, absolutamente todo lo que existe es energía electromagnética. Entonces, esa energía, lo único que sucede es que depende de la vibración que tiene la energía, es de la manifestación que tenemos. Por ejemplo, una vibración muy baja hace que haya como esto, como la pared, que es como contraído, ¿no? Porque la energía, los átomos están como muy juntos. Y en el caso de una vibración más alta, pues habla de cuestiones como más sutiles, ¿no? Nosotros tenemos una vibración alta, pero no tanto como para desaparecer, como para no estar en este mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, el alma, por ejemplo, los sonidos, el oxígeno y algunos gases, etcétera, pues tienen vibración más alta, por eso no se ven, por eso a veces ni siquiera los sentimos, pero existen, la vibración, los colores, todo son vibración. Los sonidos, los colores, los olores, los sabores, o sea, todo son vibración. Eso decía Nicolás Tesla, perdón, Tesla. Entonces, así científicamente comprobado que somos energía, que no estamos hablando absolutamente para nada de lo que mucha gente piensa, ¿no? Que cuando hablamos de energía estamos hablando casi como de brujería, ¿no? Entonces, bueno, siendo energía, resulta que estamos como, hagan de cuenta que somos la misma energía como es el mismo aire. Entonces nosotros no estamos separados de absolutamente de nada. La misma energía que nosotros tenemos es la energía que tiene el de al lado y que es la misma energía que tiene la pared y es la energía que tienen los dispositivos electrónicos y todo, absolutamente todo. Es como el aire. El aire no está separado. Yo no respiro mi aire y tú tu aire. O sea, es un aire que respiramos absolutamente todos. Y está pues como en el ambiente, ¿no? Pues así nosotros, esa energía. Y todos estamos conectados con todos. Por eso dicen que somos, que somos uno. Entonces, todo lo que la vibración, si yo vibro bajo, yo estoy influenciando la vibración de los demás. Aquí la situación es esta, que nosotros estamos alimentando, por ejemplo, cuando nosotros tenemos miedo, cuando no estamos en paz, estamos alimentando justamente el miedo, como yo no sé si ustedes vieron en algún momento una película que se llama Linterna Verde, de esos superhéroes, ¿no? Y resulta que este superhéroe tenía que luchar contra una energía que estaba como encarcelada, que hace muchos eones de tiempo habían logrado, digamos que muchas de las galaxias habían logrado como encarcelarlo, no sé la palabra, ¿no? Guardarlo, pues, mantenerlo guardado. Pero de repente empezó a haber una situación que en la Tierra sobre todo, pero en algunas otras
galaxias también, empezó a generarse como este miedo, y ese miedo estaba alimentando al otro miedo que estaba como chiquito, por decirlo así, pero con este miedo se empezó a alimentar, esta energía empezó a crecer, a crecer, a crecer, y entonces tuvo la fortaleza, digamos, para salir de su encarcelamiento, y entonces pues empezó a dañar a todo, no todo al mundo, no a todo el mundo, sino incluso a todo el universo, ¿no? Pues bueno, los superhéroes tuvieron que ayudar para guardarlo. Esto no es tan alejado de la realidad. Es decir, esta situación, por ejemplo, que estamos viviendo con la pandemia, tiene mucho más que ver con el miedo que nosotros estamos generando y con lo que nosotros estamos alimentando esta pandemia, que la pandemia misma, que el virus mismo, porque el virus pues sí es un virus que sí genera una enfermedad, eso nadie lo puede negar, ¿no? Pero no necesariamente tendría que haber pasado lo que está pasando, ni tendríamos que estar encerrados como hemos estado tanto tiempo, ¿no? Se suponía que íbamos a hacer una cuarentena y ya llevamos como 40 meses, no 40 días, ¿no? Bueno, entonces estábamos hablando de esta parte, y la idea es que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, sobre todo, toda nuestra vibración, si nosotros estamos en miedo, estamos influyendo la vibración de todo lo que nos rodea y de a todos los que nos rodea. Sin embargo, no solamente es lo que se siente, sino que también tenemos, ¿no? Incluso el hablar, el gritar, el decir, no, tengan mucho cuidado con esto y tengan cuidado con aquello. La televisión, que yo digo, por Dios, ya no vean televisión, es lo más terrible de este mundo. La televisión, cada 5 minutos o más, dice, no, cuídate, no salgas de casa, hay muchos muertos, hay tantos muertos, y en tal lugar hay tantos, y aquí hay tantos, y entonces no sé qué, y no hay abasto de esto, y no hay abasto del otro, y entonces es morirse de miedo, de verdad. No hay ninguna razón para estar viendo esas cosas. Las sabemos que existen, pero con que lo sepamos es más que suficiente. La idea es que queremos prevenir, según supuestamente queremos ser realistas y prevenir. Entonces, contagiamos el miedo en el momento en que nosotros decimos, no, es que por favor no salgas, te va a pasar algo. Eso es contagiar. Eso es estar influenciando, es estar alimentando ese miedo, y entonces se vuelve una histeria colectiva. Ajá, no hay, o sea, el realismo es saber que el virus existe, eso es ser real. Pero que el virus te va a matar, eso no es real, porque si fuera real, todas las personas que hubieran tenido el virus ya se hubieran muerto. Entonces no es real que el virus te mata. Por lo tanto, no es real que tengamos ese miedo de que nos vaya a matar, porque nadie tiene miedo de tener una gripa. Y el virus puede solamente generar una gripa cualquiera, como las gripas que causan, no sé, o cualquier otro virus o una bacteria o lo que sea, bueno, no sé, ¿no? Le comentaba a Juan Luis que entonces nosotros estamos siendo co-creadores, y si nosotros pretendemos que esto baje de nivel, tenemos que tener paz, tenemos que contribuir a que todo se tranquilice, no a vivir con ese miedo. Y le platicaba lo del huracán, que hace unos meses hubo un huracán aquí en Cancún, yo estoy en Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos, el huracán estaba a punto de subir a categoría 5, estaba en categoría 4 y estaba a punto de subir a categoría 5, y nosotros, hubo muchísima gente aquí en la Riviera Maya y en otras partes,
no solo de México, sino del mundo, ¿no? Estábamos en contacto pues, unos con unos, otros con otros, muchísima gente orando, muchísima gente pidiendo, muchísima gente poniéndole energía de alta vibración. Y el huracán no se detuvo, el huracán lo que hizo fue que bajó de intensidad, bajó a categoría 3 y entró rapidísimo, en una hora, hora y media, pasó y pues bueno, tiró algunas cosas, tiró a un árbol hermosísimo que estaba aquí en la esquina de su casa, hermoso, grandísimo, ya yo creo que muy viejo, con un follaje maravilloso, ¿no? Y pues se cayó, digo, como muchos otros, se cayeron miles de árboles, se cayeron postes, se cayeron espectaculares, varias cosas, pues, pero imagínense que si eso hubiera pasado, si hubiera llegado a categoría 5 y además si hubiera tardado muchas horas aquí estacionado, pues entonces nos hubiera ido mucho peor, ¿no? Pero eso lo hicimos gracias a que estuvimos trabajando mucha gente justamente con esa energía para subir la vibración y cambiamos la vibración energética del huracán. Juan Luis, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Una disculpa por el retraso, tuve un imprevisto. Sí, sí. Escucho que ya hablaste del miedo y cómo influye en la parte colectiva. Fíjate que en la música, dentro de la música, hay una frecuencia, que es la frecuencia 440, que permite que los instrumentos se afinen y vibren todos en esa frecuencia y puedan crear una melodía. Cuando un instrumento se afina en una frecuencia más alta o más baja, lógicamente existe una desafinación que se percibe en algo desagradable, ¿no? En algo que no te permite disfrutar la música. Yo relaciono mucho lo que estás compartiendo con esa frecuencia en la cual nos conviene vibrar. Nos conviene vibrar alto, porque a estas alturas, a esta época en la cual estamos pasando, es lo que está sucediendo, que regularmente ha habido una discordancia, ¿no? En los niveles que el miedo está generando. ¿Y de qué manera está influyendo? Bueno, si ya llegamos a la conciencia de que nuestra percepción, nuestra condición interna, mental, emocional, espiritual, nuestras acciones, están creando disponernos a unirnos en esa misma frecuencia para transformar y crear de una forma también mucho más general, mucho más global, es la intención, pero que debemos partir de nosotros mismos. Más armónica, ¿no? Exactamente, de hecho, así se le llama. Están creando, cuando están afinados a la misma frecuencia, están creando una armonía, ¿no? Y cuando no se afinan en la misma frecuencia, están creando un desastre, ¿no? Bueno, la condición espiritual, la condición divina de la cual para muchos ya no es desconocida y sin embargo, si para alguien lo es importante, por ejemplo, los talleres que tú estás impartiendo, estas transmisiones, para no ser la nota discordante, ¿no? A la que le conviene afinarse de manera personal para poder crear esa armonía que se refleja y se traduce también en la armonía interna, en la armonía de vivir, en la armonía de disfrutar la vida, en la armonía de transmitir, ya pasando a un plano que pueda abarcar escenarios mucho más amplios o nuestro entorno inmediato, que pueda influir esa armonía, ¿sí? Pero ¿qué hacer? Ya llegamos a estos puntos. ¿Y qué hacer? ¿No?
¿qué elementos puedo utilizar para poder vibrar en esa frecuencia? Y hablábamos de algo que a mí lo he venido repitiendo, me gusta mucho, la responsabilidad y la conciencia. La conciencia de que tú, de que nosotros, de que yo de manera personal soy responsable de lo que siento, de lo que pienso y de lo que hago. Y si me hago responsable de lo que pienso, siento y hago, entonces me aboco a descubrir elementos que me permitan pensar, sentir y hacer acciones, percepciones, condiciones diferentes para mi propia vida y a través de ello transformar. ¿Qué elementos me refiero? Uno, la búsqueda interior, el desarrollo espiritual, encontrar ese elemento al que le podemos llamar de muchas maneras, pero que en un adjetivo común le podemos llamar Dios a través de la doctrina que tengas, de la filosofía que vengas persiguiendo, como una divinidad mayor a los elementos que te han dominado mental y emocionalmente. Seguramente ya hablaste de ello anteriormente en la participación anterior que tenías. Elementos como la conciencia, como la respiración, como la oración, como la meditación, que no necesariamente necesitamos ser maestros en la práctica de estos rudimentos, sino comenzarlos a poner en práctica, confiar en el funcionamiento y confiar de manera de que aquellos que ya hablamos de lo funcionales que son, tú también los comiences a poner en práctica. Dicen que hay un principio que mantiene al hombre en la más completa ignorancia, y es el despreciar antes de comprobar, ¿no? Quienes hemos comprobado el efecto de detenernos en momentos de caos, en momentos de confusión, a respirar profundo, a salirnos un poquito del ritmo vertiginoso que lleva el carrusel de vida, que a través de la información, como ya comentabas, nos ha contagiado, apartarnos un poco y decir, tomaré una actitud diferente. A través de la oración calmarnos, a través de la meditación comenzar a crear en nuestra mente escenarios diferentes y a través del espíritu empezar a recrearlos en la percepción de la vida. Yo ponía en la transmisión pasada el ejemplo de una reunión que tuve por fortuna compartir con dos de los sobrevivientes de los Andes, Álvaro Manguino y José Luis Iriarte Goche. Ellos hablaban del desastre, del drama de su propia vivencia, ¿no? Que fue los sobrevivientes en la cordillera de los Andes al desastre de este avión. Y yo les preguntaba en esa ocasión, después de la conferencia que dieron, en la que su drama fue importante porque fue publicado, pero cada uno de nosotros vive un drama personal, de manera familiar, en aspectos económicos, existenciales, pero cada uno de nosotros vive su propio drama, su propia cordillera. Y yo les pregunté, bueno, ¿y qué elementos les funcionaron a ustedes para salir del desastre? Y uno que se me olvidó mencionar en la sesión pasada fue muy poderosísimo, y es la unidad. El buscar personas que vibren a tu misma frecuencia, ¿no? Personas que tengan ese mismo espíritu y ese deseo de cambio, de crecimiento. Uno hablaron de la unidad. Y fíjate algo que mencionaron maravillosamente. Cuando ellos tomaron la decisión de ir en búsqueda de ayuda, fue cuando dejaron de esperar la ayuda. Cuando se dieron cuenta que con los únicos que contaban eran consigo mismos, que de ellos dependía el cambio, que de ellos dependía transformar la realidad que estaban viviendo.
En este caso no puede, ni me parece diferente a lo que ellos vivieron. Por eso quienes nos unimos en estas búsquedas, en estos lenguajes, en estos temas, en esta búsqueda, de alguna manera estamos tomando ya una decisión personal, ¿no? ¿Y cuáles fueron esos elementos de los que posteriormente hablaron? Me dijo, para salir de ahí necesitamos de dos elementos fundamentales. Uno, la fe. ¿Qué es la fe? Es la convicción inamovible de que aquello que anhelas va a suceder. Eso es la fe, aunque los escenarios parezcan diferentes, aunque se pongan obstáculos y aunque vengan pruebas, ¿no? Que no se mueva la fe de que aquello que anhelas con el pensamiento, que aquello que generas, que aquello que visualizas con la mente, que aquello que anhelas con el corazón, con el alma, va a suceder. Confiado, sin que se mueva, sin que te atemorices. Por eso la importancia de no tener miedo, ¿no? De sentir que todo esto va a pasar, que debemos de estar agradecidos porque estamos aquí, de que esto nos está dejando una enseñanza muy importante, la fe. Y la otra es la actitud, porque la fe sin obras no sirve. La fe sin obras se muere. Si yo aquello que pienso, aquello que anhelo y aquello que comparto a los míos, ¿no? Se transmite, que es la mejor forma de transmitir, la actitud, una actitud positiva, una frecuencia alta, un deseo profundo de no dejarme arrastrar por los miedos ilusorios, recreados por la mente, infiltrados por tanta información chatarra, que solo alimenta esos aspectos, y cambiar de canal y escuchar la meditación, una oración, tomarme un tiempo para mejorar mi relación con mi poder supremo como lo conciba, con la divinidad, conmigo mismo, ¿no? Finalmente, donde puedo encontrar ese Dios, en el interior, en el alma, como parte de uno mismo, entonces estaré creando una condición diferente. Estaré aportando para la transformación de una realidad que está matando a muchos, si bien lo dijiste, pero más allá, por el efecto de la enfermedad, de la pandemia, ante la cual debemos tomar las previsiones requeridas, y eso a veces se puede malentender, ¿no? El decir no tengas miedo es como, ay, salgamos encuerados todos a besarnos, ¿no? Bueno, hay restricciones, a tomar las precauciones, pero no portar el miedo, porque el miedo es un virus mucho más letal, mucho más fuerte, mucho más poderoso que la misma enfermedad que está sucediendo, y lo mencionabas bien, estoy de acuerdo con ello. Aquí la idea es gestionar esas emociones, tomar una nueva actitud y sobreponernos a nuestra propia cordillera, a nuestro propio desastre personal, ¿verdad? Claro, yo les quiero contar algo, pero si me permiten que cerremos y nos vamos al siguiente, vamos a la segunda parte, si nos acompañan, igual para que hagamos sesión de preguntas y respuestas y de su participación. Entonces, si podemos, por favor, cerramos aquí y nos vamos al siguiente, ¿sale? En el mismo link. Gracias. Okay.